hoy me deja compartir de una, muy bien. Y antes de retomar, yo aquí agregué una cosa. Cuando, bueno, todavía ustedes no saben muy bien qué es vector de Killing, ni qué es un vector de Killing. Pero agregué este parrafito que me pareció importante agregarlo, que un poquito lo comentamos, pero no tan tan claro. Y es que cuando uno tiene un campo como el de la Tierra, que es estático, o sea, no cambia con el tiempo, uno puede definir fuerza gravitatoria, ¿no? Aún en relatividad general, fuerza, como la fuerza necesaria como para soportar observadores estáticos. Pero cualquiera de nosotros que está parado es un observador estático, nos estamos moviendo. Pero en nuestra notación tetradimensional, ser estático significa que mi tetravector velocidad apunta en la dirección temporal. O sea, tiene componente distinta de cero, solamente la componente de cero. Pues la U sub 0. La U sub I es igual a 0, porque estoy quieto. Pero mi tetravector tiene componente distinta de 0, la 0. ¿Por qué? Bueno, porque como esta métrica tiene la simetría en el eje temporal, es una dirección, digamos, llamémosle privilegiada, destacada. Entonces un observador que esté quieto, bueno, es un observador cuya velocidad es paralela a la dirección en la cual la métrica es simétrica, o sea, a lo largo de la cual la métrica no cambia. Que hay una isometría. Ahora, en general, cuando tengo un espacio-tiempo sin simetrías, concretamente sin isometrías, o sea, sin simetrías de la métrica, entonces no es tan trivial, ni siempre podemos definir fuerza gravitatoria, porque, digamos, acá ya no tenemos necesariamente un conjunto de observadores destacados, ¿no? No inerciales. Por ejemplo, acá nosotros somos no inerciales. Cuando estamos parados, somos no inerciales, porque no estamos en una geodésica. No estamos cayendo como un paracaidista antes de abrir el paracaídas. Entonces, no siempre vamos a tener un observador destacado no inercial que querramos soportar contra la atracción gravitatoria, cuando esté en un espacio-tiempo sin ningún tipo de simetría. Entonces no va a ser tan trivial definir fuerza gravitatoria. Es fuerza para sostener a quién, o sea, en cambio en el caso de la Tierra, o sea, en el caso de espacio-tiempo, donde hay una simetría, ahí sí está más definido cómo definir fuerza gravitatoria. Y aquí agregué estas dos ecuaciones que no estaban, porque después las vamos a usar. Y es que la habíamos escrito cuando vimos relatividad especial, pero cuando en la clase anterior no vimos su generalización. ¿Se acuerdan? Acá estaba contenida la ecuación de Euler de la fluidodinámica. Esta es la ecuación de continuidad de la materia. Pero esta es la generalización para el caso de espacio-tiempo curvo, que se obtiene igual que en forma análoga a cuando hicimos en el caso de relatividad especial. O sea, esta ecuación la proyectamos en la dirección paralela a U y en la dirección perpendicular a U. Así que bueno, esto ya lo habíamos visto, pero que acá aparecía el de la derivada común parcial, ¿no? Entonces las agregué porque después las vamos a usar. ¿No? Ese fue el otro cambio que hice. Pero esto me permite entonces sí hacer un comentario. Yo les dije que se podía demostrar y que no lo íbamos a hacer. Que esta ecuación incluye la ecuación de la geodésica. O sea, si aquí pongo como tercera energía de impulso el de una partícula, en donde uso la delta de Dirac, en el caso de la partícula puntual, la densidad involucra la delta de Dirac, y yo les dije que se podía demostrar que esa partícula sigue una geodésica. O sea que aquí están contenidas
la ecuación de la geodésica. Pero hay otro caso que es trivial verlo, que en donde está contenida, y es el caso en donde yo tenga un gas constituido por polvo. En la jerga, digamos, relativista o astrofísica se denomina polvo a un gas en el cual la presión sea despreciable. O sea que no... se llama polvo porque la noción que uno tiene, ¿no? del polvo que está flotando en el aire, o sea que como que no ejerce presión. Ahí me ejerce presión el aire, pero si tengo polvo flotando en el aire, no. Bueno, en ese sentido se usa la palabra polvo. Son partículas que no ejercen presión o que su presión es despreciable. ¿Mm? Entonces, si la presión es despreciable, yo pongo acá en la ecuación 7.2, acá pongo la P igual a 0, me queda que esto es igual a 0. Como estas son cantidades, bueno, P0, pero la densidad es distinta de 0, fíjense que es igual a 0. Esto está acá. Y esto que está acá es la ecuación de la geodésica. ¿Se acuerdan cuando definimos geodésica? ¿Mm? O sea que en un gas de polvo, o sea, partículas de polvo, cada partícula de polvo sigue la geodésica de la métrica. O sea que en el caso de un gas constituido por polvo, acá se ve trivialmente que la velocidad del fluido, o sea, el campo de velocidad del fluido, satisface la ecuación de la geodésica. ¿Mm? Bueno, todo esto ya lo vimos. Bueno, y acá agregué otra transparencia, aunque en realidad ya que estamos acá ya en donde terminamos. Ah, no, perdón. Agregué otra transparencia que un poco escribí lo que les comenté el otro día y agregué un par de transferencias. Esta es acá es donde explico lo que le conté recién, ¿no? En el caso de polvo. Y quería comentarles que hay un par de teoremas que dicen que cuando el cuerpo es suficientemente pequeño, o sea, para el caso de una partícula puntual se puede demostrar de manera más o menos sencilla. En el caso de una, en general, lo que hay son teoremas que fueron inicialmente una subversión, digamos, menos rigurosa por Fock en 1939 y luego por Robert Gerock y Young en la década del 70, una demostración más rigurosa, que dice que para cuerpos suficientemente pequeños, con autogravedad suficientemente débil, la ecuación esta implica que siguen geodésicas. ¿Mm? Ahora, si son cuerpos que sean tan grandes como para sufrir fuerzas tidales, o sea, fuerzas de marea, van a sufrir desviaciones y no van a seguir estrictamente un movimiento geodésico. ¿Mm? Eso es comprensible porque hay fuerzas de marea cuando una parte del cuerpo sufre mayor fuerza que otra parte, con lo cual el cuerpo sufre tironeos. Esos tironeos significa que una parte del cuerpo, además de sentir la fuerza, la gravedad, siente la fuerza que le ejerce el otro cuerpo. ¿Eh? Y por eso es que entonces cada partecita, entonces si cada parte no sigue la geodésica, el conjunto tampoco va a seguir una geodésica. Va a haber desviaciones. Muy bien. Y otra cosa que acá no es que agregué, sino que cambié el orden, es que nosotros dejamos más o menos por acá la mitad, digamos, el encontrar una ecuación para una perturbación a la métrica de Minkowski. Y yo después, yo había agregado un tratamiento general, pero me parece más atinado verlo antes. Entonces lo que hice fue correr estas transparencias de lugar. Entonces ahora, antes de retomar el resto del tratamiento que habíamos dejado por la mitad, el lunes, les voy a dar una introducción a cómo sería un tratamiento general de perturbaciones.
Entonces, esto es bien formal, pero es cortito. Nos permite después ver las cosas quizá un poco mejor. Supongamos que yo tengo una ecuación, ¿no? Para la métrica, acá tendría GAB, digamos, pero yo acá puse G porque supongo que tengo una ecuación donde tengo la métrica y otros campos también, ¿no? Esta E cursiva mayúscula denota, digamos, la ecuación, o sea, la forma, si quieren, la forma de la ecuación. Puedo haber acá operadores derivadas primeras, segundas, nada, coeficientes, cosas, ¿no? Entonces, siempre la puedo igualar a cero. O sea, en todo caso, si tenía algo del lado derecho, lo paso para el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Supongamos que denoto G supra 0 una solución, ¿no? Solución de esta ecuación. Y queremos estudiar desviaciones pequeñas. O sea, queremos encontrar otras soluciones de esta ecuación que difieran un poquitito de esta solución. Ese pequeñez lo vamos a parametrizar por un parámetro lambda, como hicimos en la clase pasada. Entonces, esta solución, voy a parametrizarlo así, g de lambda, donde para lambda igual a 0, por definición es g de 0 igual a la solución que yo ya conocía de antes, g sub 0. O sea, esta es una especie de familia, pensemos, una familia uniparamétrica de soluciones de esta ecuación. Estoy suponiendo que tiene más de una solución posible. Y yo conozco solamente una. Entonces, yo tengo esta familia que satisface la ecuación también. Entonces yo derivo, respecto de lambda, esta ecuación. Entonces, si la derivo del lado derecho, la derivada de 0, 0, y la derivada del lado izquierdo, que es la derivada de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir? Bueno, como la derivada de esta cosa, esto uno lo puede pensar como un operador actuando sobre, un operador matemático, ¿no? Actuando sobre esta función. Entonces, esto yo lo puedo escribir como la derivada de toda esta cosa respecto de g por la derivada de g respecto de lambda, ¿no? A esta cosa, que va a tener toda una forma matemática, la llamo L, ¿no? Vamos a evaluarla en lambda igual a 0. Entonces vamos a definir la derivada de g respecto de esta familia, ¿no? Respecto de lambda en lambda igual a 0, lo vamos a llamar gamma. Es una función gamma. Como g es una función, gamma también es una función. Acuérdense, g puede incluir la métrica y otras cosas. Esto es un tratamiento muy general, ¿no? Entonces, evalúo esto en lambda igual a 0. Entonces, esto evaluado en G0, ¿no? Porque si lo evalúo en lambda igual a 0, es L de G0 por gamma, tal cual lo definí acá. Muy bien. A primer orden en lambda, G lo escribo como, bueno, a primer orden, G0 más lambda, desarrollo una serie de Taylor, por la derivada de G respecto de lambda en lambda igual a 0, o sea, gamma. Bueno, esto, que no es solución de la ecuación esta, a primer orden en lambda sí es solución, pero a primer orden. O sea, acuérdense, esto es solución a primer orden en lambda. Estoy despreciando los términos lambda cuadrado, lambda cubo. Esto es un tratamiento muy general. En general, no es una serie, fíjense que esto no es algo tan sencillo como una función de una variable que haga una serie de Taylor. Esto es algo bastante más complicado y, y por lo tanto es bastante difícil estimar el error que tiene esta aproximación lineal.
Y otra cosa igualmente importante y problemática es que también no es trivial estudiar el problema de la estabilidad. O sea, esto es, o sea, que está relacionado con el primer problema, que es esta solución se puede hacer inestable y esa inestabilidad sea una inestabilidad espuria, producto de haber tirado los demás términos. Algo así llevó a Newton a una conclusión errónea, que creo que lo comentamos en alguna clase al principio, ¿no? Cuando él creía que Júpiter y Saturno no tenían órbitas estables. ¿Mm? Y eso era por haber tirado términos de orden superior. Muy bien. Eso digamos como comentario. Pero hay casos en donde afortunadamente sí se puede hacer una aproximación lineal. Entonces, yo los voy a invitar. Esto después lo que tienen que hacer es por ahí o volver a ver el video de esta clase o simplemente ustedes sentarse con la presentación, hacer las cuentas y tener a mano los apuntes de la unidad de curvatura. ¿Mm? Nosotros hemos encontrado esta expresión. ¿Se acuerdan que, bueno, cada métrica de esta familia, para cada lambda, va a tener un operador derivativo asociado? Entonces, para la métrica g de lambda va a estar este operador derivativo asociado. Para la métrica g de 0 va a estar este. ¿En cuánto difieren? Y aquí es donde aplico una fórmula que habíamos encontrado. ¿Mm? En cuánto difieren, cómo escribir. Difieren en un tensor de tipo 1, 2, ¿no? Que está dado por la derivada covariante asociada a la métrica 0 aplicada a la métrica de lambda. ¿Mm? Acá no estoy más que aplicando una fórmula que nosotros habíamos encontrado hace más de un mes. ¿Mm? Entonces, acá por ahí no agregué una ecuación, pero bueno, ustedes vayan. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la derivada covariante lambda aplicada a un determinado vector por ejemplo, es igual a este tensor contraído con el vector más la derivada covariante 0 aplicado a ese mismo vector, ¿no? Depende del orden del tensor, tengo tantos términos como índices tenga el tensor y había más o menos dependiendo si era un supraíndice o un subíndice, ¿no? ¿Se acuerdan de esa fórmula general que habíamos encontrado? Bueno, en el caso del tensor de Riemann, de lambda, ¿se acuerdan que es el conmutador del operador derivativo, en este caso de lambda, aplicado a un vector dual? Entonces, si yo aplico la definición, entonces yo aquí me salté un par de cuentas para no serlo tan tedioso. Ustedes háganlas si quieren, no es un ejercicio obligatorio. Yo acá tengo que poner ir a la definición de conmutador, y acuérdense que el conmutador es aplicar el operador derivativo y volver a aplicarlo, ¿no? Pero claro, como si yo escribo el operador derivativo de lambda como el operador derivativo 0 más el c cuando vuelvo a aplicar el operador derivativo, ¿no? A esa nueva cosa va a ser el operador derivativo 0 más c contraído con el otro c. En todo caso, se los dejo para que ustedes hagan la cuenta que me salté acá. Pero no hay ningún misterio, es aplicar la definición de tensor de Riemann en función de conmutador de operadores derivativos y escribir el de lambda en función del de 0 más el tensor C. Y aquí me queda el tensor de Riemann 0 menos 2 veces el conmutador del gradiente 0 con C
y más 2 veces un conmutador entre dos Cs, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a concentrarnos en el caso en que quiero buscar soluciones de vacío de las ecuaciones de Einstein. O sea, acá ya, entonces, es un caso particular, ¿no? Donde acuérdense, cuando tengo vacío, estas son las ecuaciones de Einstein, ¿no? Pero cuando tengo vacíos, acá tengo 0, esto implica que el tensor de Ricci es 0, porque si tengo 0, T0, la traza es 0, tensor de Ricci igual a 0. Entonces, supongamos que R0 es solución de vacío. Si esto es solución de vacío, el tensor de Ricci de lambda se escribe así, ¿no? Yo todavía no dije si también quiero que este sea su solución de vacío o no. Yo por ahora digo, supongamos que R0 es solución de vacío. Entonces, R se escribe así, donde C es todo esto que está acá. Muy bien. Por supuesto que por definición, el tensor C, evaluado en lambda igual a 0, es igual a 0. Porque acá, si yo pongo lambda igual a 0, acá tendría G de 0. Pero por definición, este es el operador derivativo asociado a la métrica 0, con lo cual esto aplicado a esto en 0 es igual a 0. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, por definición, C de 0 es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿a cuánto vale la derivada de R respecto de lambda en lambda igual a 0? O sea, la derivada de R respecto de lambda en lambda igual a 0. Voy a tener que evaluar la derivada de esto respecto de lambda. Esto no depende de lambda, esto sí. Pero acá, cuando calculo la derivada de lambda respecto de esto respecto de lambda, por la regla de Leibniz, voy a tener este sin derivar por la derivada de este respecto de lambda, más este sin derivar por la derivada de este respecto de lambda, pero luego evaluado en 0. Y ambos términos van a tener factores de C evaluado en 0. Con lo cual, esta parte, la derivada, no va a contribuir a esto. Me voy a quedar solamente con con este que está acá. ¿Mm? Defino C punto como la derivada de C respecto de lambda en lambda igual a 0. Muy bien. Ahora, vamos a evaluar esto, ¿no? Vamos a evaluar esto. Voy a esta expresión, o sea, tengo que derivar esta expresión respecto de lambda y luego evaluarla en lambda igual a 0. Bueno, fíjense. Acá este factor depende de lambda y dice también. Entonces, por regla de Leibniz, es la derivada de esto respecto de lambda por esto sin derivar. Pero claro, evaluado en lambda igual a 0. Con lo cual, cuando lo evalúe en 0, este primer término me va a dar 0. Esta parte es lo que llamé gamma. O sea, ¿te acuerdan? Derivada de g respecto de lambda en lambda igual a 0, entonces lo llamé gamma. Y 0 más 0 más 0. Así que ese no contribuye. Va a contribuir solamente el segundo término, que es esto sin derivar por la derivada de todo esto. Esto sin derivar, evaluado en lambda igual a 0, ¿no? Como esto, el operador derivativo este no depende de lambda porque es el 0, la derivada respecto de lambda entra dentro de esto y tengo que evaluar esto, derivar respecto de lambda esto. Pero por definición esto es gamma. Entonces me queda gamma, gamma y gamma. Acuérdense, gamma lo defino como derivada de g respecto de lambda en lambda igual a 0. Muy bien.
Entonces, supongamos que yo quiero encontrar una familia de soluciones de vacío. ¿Eh? Una familia de soluciones de vacío a primer orden en lambda. Entonces, si vamos acá, donde ahora G es, donde, perdón, epsilon de G es el tensor de Ricci, yo quiero que epsilon de G, o sea, epsilon de G es directamente la ecuación R AB igual a 0. Yo quiero que RAB de lambda también sea igual a 0. ¿Eh? Pero como RAB de lambda es R, o sea, RA, por ejemplo acá, RAB de lambda es RAB de 0 más lambda por la derivada de R respecto de lambda en lambda igual a 0, que a lo que llamé R punto, ¿no? Igual que esto lo llamé C punto, esto lo llamo R punto. Entonces, si yo quiero que encontrar soluciones a las ecuaciones de vacío a primer orden en lambda, voy a pedir que R punto, o sea, esto también sea 0. ¿Mm? Bueno, entonces tengo que hacer, o sea, C punto es esto, ¿no? Pero R punto es esto, o sea, tengo que aplicar el gradiente 0 a toda esta expresión. Y es lo que escribí acá. El gradiente 0 atraviesa esto, porque esto es G0, ¿no? Entonces simplemente le metí el gradiente 0 este acá. Muy bien. Entonces tengo esta ecuación que está acá. Fíjense, aquí yo escribí explícitamente esto como parte en simétrica, o sea, puse un medio AB menos BA. ¿Eh? Acá, AB menos BA, ¿no? Em, AB menos BA, acá tengo el A. Y después acá, por ejemplo, la parte antisimétrica, este término no contribuye, porque la parte antisimétrica, como gamma es simétrico, ¿eh? ¿Por qué es simétrico ahí? Porque gamma es la derivada de un tensor simétrico, o sea que gamma es simétrico. Entonces la parte antisimétrica, un tensor simétrico es 0, así que esto no me contribuye para nada. Entonces, bueno, acá metí, entonces básicamente tengo 4 términos, porque este no contribuye, y lo que hice aquí fue reagrupar, y me apareció este término acá. Acá hay 2 términos. Si quieren repitan la cuenta, pero es sencilla, simplemente es desarrollar esto. Voy a cambiar la notación y a la G0 le llamo G, o sea que es la métrica, digamos, en inglés de background se dice la métrica de entorno, la métrica de ambiente, ¿no? Defino gamma secas como la traza de gamma AB, usando la métrica G0. Y obtengo esta ecuación que está acá. Este es el tratamiento general
que tiene la ventaja siguiente con el que hicimos acá. Esta. O sea, la ecuación 10.1 es un caso que lo encontramos el lunes. Que eso fue lo último que hicimos el lunes. Es un caso particular de esto que es más general. Porque muchas veces uno puede querer estudiar, por ejemplo, ondas gravitacionales, pero no en un espacio plano. O sea, sino, por ejemplo, en un espacio donde haya, en las simulaciones de un agujero negro, por ejemplo. Entonces ahí la métrica no es la de Minkowski, es la otra métrica que se llama la de Schwarzschild, la que describe la métrica en la historia de un agujero negro, que ya lo comentamos cuando dimos en las primeras clases del curso. Entonces ahí, para estudiar la propagación de ondas gravitacionales en un entorno donde tengo una métrica de Schwarzschild, entonces la métrica de fondo no es la métrica de Minkowski, es la métrica de Schwarzschild. Entonces, el tratamiento que tengo que hacer tiene que ser más general. Entonces, la ecuación que tengo es esta. Donde aquí este es el operador derivativo asociado, o sea, aquí le quité el 0 a todo, pero esto es el operador derivativo asociado a la métrica de background, que, por ejemplo, podría ser la métrica de Schwarzschild. Bueno, esto es lo que les quería comentar, que me parece mejor tratarlo antes, así ya queda entonces, en la presentación queda antes de... Entonces, esto es ya lo que vimos el lunes. Aquí hay un cambio de notación, porque aquí gamma era la derivada de g respecto de lambda igual a 0, ¿no? Acá también, porque acá evidentemente la derivada de g respecto de lambda igual a 0 es gamma también. Pero aquí la métrica sin perturbar es la de Minkowski. Que en realidad, una vez que uno está suficientemente lejos, es una buena aproximación. O sea, en realidad es una buena aproximación suponer que estamos en una métrica de Minkowski. Estamos lejos de un agujero negro. El Sol lo podemos tratar con una aproximación newtoniana. Y es una buena aproximación en muchos casos suponer que estamos en una métrica de Minkowski. Bueno, entonces nosotros habíamos llegado acá. Esta era la última expresión que habíamos llegado. La expresión para el tensor de Einstein a primer orden en gamma. Y acuérdense que esto, vamos a repasar un poco. Cuando yo quiera estudiar las ecuaciones de vacío, esto lo voy a tener que igualar a 0 para estudiar las soluciones de vacío de una perturbación. Muy bien. Esto es complicado, pero se puede simplificar haciendo una serie de cosas. Y una de ellas es redefiniendo, o sea, trabajando con otra, en lugar de resolver la ecuación para la perturbación a la métrica, vamos a resolver la ecuación para esta que llamé gamma raya, que es la perturbación a la métrica menos un medio del tensor Minkowski por la traza. Total, después es fácil ir y volver. Si yo encuentro la solución para eso, es fácil encontrar la solución para esto. Alguien se dio cuenta que esto simplificaba un poco la cosa. Lo que hay que hacer acá es resto y sumo esto que está acá. O sea, a esta ecuación le resto y le sumo esta cantidad. Entonces reagrupo. Esta parte me la voy a saltear en cuanto a los pasos. Es bastante fácil hacerlo. Si quieren, lo que pueden hacer es reemplazar en donde dice gamma raya, ponerlas de definición y confirmar que esto efectivamente es igual a esto.
Simplemente hagan eso y van a ver que... o sea, por ahí es más fácil a partir de acá reemplazar esto por su definición y confirmar que me da esto, y no partir de acá y ver cómo hago para reagrupar estos términos de forma tal de que me aparezcan gamas rayas y obtener esto. ¿Mm? Muy bien. A mí me va a interesar más que nada las soluciones de vacío, pero en principio, bueno, esto es igual al tensor de energía-impulso, ¿no es cierto? El tensor, si quieren, esto es el tensor de Einstein a primer orden. El tensor a orden 0 vale 0, porque el tensor de Einstein de la métrica de Minkowski vale 0. ¿Eh? O sea que esto no lo puede ver como el término de primer orden o bien todo el G a primer orden, porque el término 0 vale 0. Bueno, aquí me van a tener que creer una cosa, porque acá dije como se demostró en C5, y C es la unidad de mapas de variedades que vamos a ver cuando finalicemos esta unidad. Me van a tener que creer lo siguiente. Esta cantidad y esta cantidad, donde esta cantidad por ahora simplemente créanme, esto es igual a esto. O sea, esta perturbación y esta más esto, donde sí es un vector arbitrario, describen la misma perturbación física. Por ahora, créanmelo. Después vamos a ver por qué describe la misma perturbación física. Y esto tiene que ver, pues esta partecita tampoco la pueden entender, pero no importa, no hace el fondo de lo que vamos a ver después. Y es que si G se escribe así, como vimos, yo puedo aplicar un mapa que se llama difeomorfismo, que me da una métrica equivalente a ambos lados de la igualdad, y que aquí lo que me da es otra perturbación. Pero importa, esta parte no la puedo entender ahora, y tampoco es importante que ahora la entienda. Acá lo que es importante es que las ecuaciones a primer orden de Einstein tienen un análogo a lo que se llama la libertad de Gauss en el electromagnetismo. Entonces, si esto describe una situación física, esto describe la misma situación física. Entonces yo puedo hacer uso de eso. Piénsenlo como que es una libertad de gauge. ¿Se acuerdan que la libertad de gauge en el electromagnetismo es al potencial vector sumarle el gradiente de un G, gradiente G, ¿no? Lo que vimos el lunes pasado. Bueno, hay un análogo, una libertad de gauge en gravedad linealizada, que es a gamma sumarle el gradiente de un vector. Lógico, si tenemos acá, digamos, en el electromagnetismo, mi campo que quiero resolver es un vector. Acá, el que quiero resolver es un vector, es un tensor de tipo 0,2. Con el análogo va a involucrar el gradiente de un vector. O sea, acá tengo dos índices. Pero como esto es simétrico, el análogo de la invariancia de la transformación de gauge involucra esto, pero simetrizado. Por eso le sumo el término intercambiando B con A. Bueno, entonces si yo tengo esta libertad, ¿cómo cambia? Entonces yo lo que tengo es esta ecuación. Esta ecuación, que en realidad no es mucho más, no es mucho más simple, la verdad, que esta. Es un poquito... Esta tenía, digamos, 5 términos. Esta tiene 3, pero tampoco es que esta sea un paseo, digamos, no es tan... Sin embargo, yo lo puedo simplificar haciendo uso de esta libertad de gauge.
con esta transformación, yo aplico esto a la definición de gamma raya se transforma así. Esto es inmediato, esto sí que hagan la cuentita después de ustedes en sus casas. Si esto se transforma así, esto se transforma así. Y la traza de gamma, obviamente se transforma así, porque acá gamma va a gamma más 2 veces dA de la divergencia de psi, ¿no? Entonces vamos a elegir un gauge análogo al gauge de Lorentz en electromagnetismo. En este caso, ¿cuál sería el análogo? Vamos a pedirle que el nuevo gamma raya, su divergencia, su tetradivergencia, sea 0. Entonces, el gamma prima sería todo esto. Entonces, la divergencia de todo esto yo quiero que sea igual a 0, que es igual a la divergencia del viejo gamma raya por todas estas cosas, ¿no? Los 3 términos de divergencia. Acá, cuando tomo divergencia, fíjense que acá, esto que está acá es dA, yo tengo dA, esto se me cancela. Entonces, lo que veo aquí es que la ecuación para el psi es esta. O sea, yo encuentro un psi que satisfaga esta ecuación, de la Hamiltoniano psi igual a a menos la divergencia del viejo gamma raya, y entonces la divergencia del nuevo gamma raya va a ser igual a 0. Si yo logro eso, si yo encuentro un psi que satisfaga esto, entonces la ecuación que satisface el gamma, aquí le quité el prima, ¿ok? Al gamma prima le quité el prima, lo escribí. En ese gauge, fíjense, acá voy a tener aquí, este se me va, porque tengo la divergencia de gamma. Este se me va, porque tengo divergencias de gamma. Me queda solamente este. ¿Mm? Acá paso el 2 multiplicando, el menos por acá, me queda, fíjense, esta es la forma final para la ecuación que es de tipo ondas. O sea, esto es una ecuación de tipo onda, tengo un D'Alermertiano acá. Es una ecuación de onda, por lo tanto es la ecuación para las ondas, las famosas ondas gravitacionales. Bueno, esto créanme, cuando en el vacío, o sea, acá tengo 0, esta ecuación, ¿no? Donde este gamma tiene ciertas propiedades de transformación bajo transformaciones de Lorentz, que en este curso no vamos a estudiar eso. Este tensor, ante transformaciones de Lorentz, se transforma como un campo de spin 2. ¿Mm? Eso simplemente créanmelo. Así que las ondas gravitatorias, si uno lo piensa como físico de partículas, ¿no? Es un campo de spin 2. Tienen spin 2. No tienen spin 1 como los fotones, no tienen spin 1 medio como los electrones, tienen spin 2. Simplemente créanmelo. Pero esta es la ecuación esta es la ecuación para las ondas gravitacionales. Por eso el gravitón dicen que tiene spin 2, ¿no? Exacto, el gravitón, que sería cuando uno puede cuantizar, o sea, así como yo le dije que no existe una teoría cuántica de la gravedad, uno puede cuantizar la gravedad a primer orden, ¿no? Que igual tiene problemas de, de renormalización, pero bueno, puede por lo menos obtener los primeros términos, aunque uno sabe que después no se renormaliza, pero bueno. Pero sí, el gravitón tiene spin 2, exactamente. Muy bien, por ahora nos quedamos con eso.
¿A qué hora es? Bien. Vamos a ir un poquito más antes del recreíto. Después vamos a volver con las ondas gravitacionales, ¿eh? Entre esta clase y la del miércoles que viene vamos a volver. Ahora vamos a ir a otra aproximación, que es el límite newtoniano. Definimos límite newtoniano, ¿no?, como aquella situación en la cual las velocidades de las fuentes relativas, ¿por qué digo relativas? Y porque no tiene sentido velocidad absoluta, ¿no? El espacio absoluto, ¿qué es? ¿No? Ya, pero sí tiene sentido las velocidades relativas. Cuando las velocidades relativas de la fuente son mucho menores que la de la luz y las tensiones del material son mucho menores que la densidad de masa de energía. Presión mucho menor que masa. Yo les dije eso, lo comentamos un poco el otro día. Entonces eso básicamente es el límite newtoniano. Pero ahora vamos a formalizarlo un poco, ¿no? El límite newtoniano, obviamente, una de las cosas que voy a querer es que la métrica de background, la métrica sin perturbar, sea la de Minkowski. Pero la métrica de Minkowski es lo más parecido a Newton que conozco, ¿no? La métrica de Minkowski. Ahora bien, yo pienso la gravedad como una curvatura de espacio-tiempo. Entonces tengo que ver cómo perturbo la métrica de Minkowski de forma tal de obtener un límite newtoniano. Bueno, vamos a verlo. Bueno, entonces, como la presión la desprecio, entonces el tensor de energía de impulso lo voy a escribir así, como una densidad, la densidad del material, por este vector, donde este vector va a ser el vector que apunta en la dirección temporal. Acá hay un error. De el sistema de coordenadas inercial global. Con lo cual, el tensor de energía de impulso tiene componentes no nulas solo en la dirección 0, 0. Por acá, T tiene componentes 0 en cualquier dirección que no sea la 0. Entonces, evidentemente, T0i va a valer 0, T y J va a valer 0, solamente T00 va a ser evidente de 0. O sea, es una aproximación, es la más baja aproximación que uno se le puede ocurrir. Escribir un tensor de energía de impulso que tenga solamente componentes temporales, con lo cual estoy despreciando cualquier movimiento del fluido. Aquí tengo solamente un fluido en reposo. O sea, UA es igual a TA. El tetravelocidad es directamente el vector que apunta en la dirección tiempo. Entonces, despreciar las componentes 0i, o sea, acá no las estoy escribiendo, es porque estoy despreciando las velocidades. Y por supuesto, despreciar las componentes IJ es despreciar las tensiones del sistema físico. Bueno, vamos a ver a dónde vamos a parar con esto. Perdón. Acá se me trabucó, ya me parecía que estaba... Sí, ya me parecía que se me habían... se me habían mezclado las transparencias.
Entonces lo que voy a hacer es correrlas aquí delante de ustedes. Espera un cachito, a ver. Esto es lo que vimos recién. Esta está bien. Y esta la paso acá. Bien. Y después... y esta la paso acá. Bueno, después lo... después te termino de ubicar la otra... Un segundito. Bueno, después termino de ubicar la otra. No, perdón. Así te lo vamos a poner acá. Sí, no, disculpen. Ahí está. Bueno, vamos a usar la expresión que habíamos encontrado. Bueno, al fin y al cabo, lo que tenía la aproximación lineal de hipótesis era que justamente la gravedad era muy chiquita. O sea que esa es una de las, digamos, una de las condiciones del límite newtoniano, en realidad son, sobre la materia son estas, pero sobre el campo gravitatorio es que sea débil. Con lo cual, todo lo que hicimos recién, acá, incluye el campo, el límite newtoniano. Entonces vamos a agarrar esta ecuación, ¿no? O sea, esta que está acá, y vamos a aplicarle además las condiciones newtonianas con respecto a la materia. Entonces, como las fuentes varían lentamente, esperamos que el gamma raya varíe lentamente. ¿Qué significa? No estamos considerando el límite newtoniano. Para empezar, no existen las ondas gravitacionales. El límite newtoniano no las tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a buscar soluciones a las ecuaciones linealizadas, pero la parte que responda a las fuentes, no las partes, digamos, de... y la parte estática, no la parte que involucre variaciones temporales, no la parte que involucre dinámica del vacío, ¿no? Porque en Newton no hay dinámica del vacío. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a despreciar la derivada temporal de gamma barra, ¿no? Entonces, si desprecio eso, aquí la parte temporal no va a estar solamente la parte espacial. Acá, para la parte en donde mu y nu no son cero, o sea que sería el IJ, ¿no? Tendría el TIJ, pero el TIJ en la procesión newtoniana vale cero. Por lo tanto me da cero. Entonces,
laplaciano de gamma IJ raya igual a 0. Y laplaciano, o sea que el de la edad temporal se fue. Laplaciano de gamma 0, 0 es igual a menos 16 pi rho, ¿no? Donde laplaciano es la presión espacial, ¿no es cierto? Ahora, la ecuación laplaciano de una función igual a 0, ¿no? Las soluciones que estén bien comportadas en el infinito son las que son nulas en todo el espacio. Pues esto es el espacio, ¿ok? No espacio-tiempo, el espacio. Laplaciano igual a 0, y no quiero que me exploten en el infinito. La única solución posible es esto que está acá. Si no, tendría soluciones tipo parabólicas que me irían, qué sé yo, gamma mu igual a x cuadrado, me explota para x teniendo infinito, por ejemplo, ¿no? Las soluciones gamma constantes no son irrelevantes desde el punto de vista físico porque se eliminan por una transformación de gauge. Con lo cual, evidentemente, entonces gamma AB, o sea, el tensor, como tiene componentes de índice de 0 solamente 0, 0, van a ser proporcionales gamma AB a TA por TB. ¿Eh? TA por TB. Por el gamma 0, 0. Lo voy a llamar menos 4 phi al gamma 0, 0. ¿Por qué le llamo menos 4 phi? Porque si yo acá pongo menos 4 phi, me queda que, bueno, acá falta un 2 acá. Laplaciano de phi igual a 4 pi rho. ¿No? Y esto se parece a la ecuación de Poisson para el potencial newtoniano. Si yo ahora voy al gamma, que es realmente esto la perturbación a la media que me interesa, porque el gamma raya era una cosa que me convenía para escribir una ecuación simplificada. Si voy yo al gamma raya, ¿no? Que bueno, esta es la expresión para el gamma en función del gamma raya, ¿no? Como el gamma raya es esto, el gamma me queda así. El gamma me queda así. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el mini recreo. Voy a parar acá la grabación, pero antes déjenme comentarles que es interesante ver que aquí empieza a aparecer, o sea, uno podría pensar que este es el potencial newtoniano. Lo que aparece en la componente 0 de la métrica, uno podría pensar que es el potencial newtoniano, pero todavía no estamos seguros de eso. ¿Por qué no estamos seguros? Y porque ahora tenemos que ver cómo se mueve una partícula en esta métrica. Vamos a ver si el movimiento de esa partícula obedece a la ecuación de Newton o no. Entonces vamos a escribir ahora después del recreo la ecuación de desviación geodésica, perdón, la ecuación de la geodésica para esta métrica, a ver qué es lo que nos da.